¿Y si te dijera que hubo un pueblo que se atrevió a robar el arca de la alianza? ¿Un enemigo tan feroz que ni siquiera los gigantes parecían suficientes para vencerlo? Esta es la historia de los filisteos. Un pueblo que no solo desafió al ejército hebreo, sino que se atrevió a desafiar al Dios que los guiaba. Durante siglos, los filisteos fueron mucho más que una molestia para Israel, fueron su sombra constante, su enemigo implacable. A diferencia de otras tribus que rodeaban a los hebreos, los filisteos estaban organizados, entrenados y equipados con tecnología militar avanzada para su época. No eran nativos de Canaán. Según muchas teorías, eran pueblos del mar, posiblemente provenientes del mar Egeo, que migraron hacia la costa sur de Palestina y se asentaron allí con fuerza y violencia. Establecieron 5 ciudades-estado fortificadas: Gaza, Asdod, Ascalón, Ecrón y Gat, formando una pentápolis que funcionaba como una liga militar poderosa. Desde esas ciudades, comenzaron una campaña implacable de expansión y dominio. No buscaban coexistir. Buscaban someter. Su conflicto con Israel no fue solo territorial, fue cultural, espiritual y existencial. Porque al ver al pueblo de Dios crecer, decidieron destruirlo. Y ahí comenzó una guerra que duraría generaciones. Se dice que mientras los israelitas forjaban herramientas de bronce, los filisteos ya dominaban el hierro. ¿Cómo pudo un pueblo tan atrasado tecnológicamente resistir al enemigo más avanzado de su tiempo? La clave del poder filisteo estaba en su dominio del hierro. Mientras otras naciones aún utilizaban bronce para fabricar armas y utensilios, los filisteos habían perfeccionado la metalurgia del hierro, un material mucho más resistente y letal en combate. Pero no se limitaron a armarse. Ellos controlaban el acceso al hierro en toda la región. La Biblia dice que en tiempos de Saúl no había herrero en todo Israel, porque los filisteos lo prohibían. Israelitas tenían que acudir a ellos incluso para afilar sus herramientas agrícolas. Así mantenían su supremacía, con armas superiores y dominando la economía. Además, sus ejércitos estaban bien entrenados y organizados. Su guerra no era improvisada, sino sistemática. Con escudos de bronce, espadas de hierro y carros de guerra, parecían invencibles. Pero su arrogancia era tan grande como sus armas. Ellos no solo despreciaban al pueblo hebreo, despreciaban al Dios de Israel. Y esa fue su mayor debilidad. Mientras confiaban en su tecnología, Israel, aunque más débil, tenía algo que ellos nunca entenderían: la fuerza del Dios viviente. La guerra entre filisteos e israelitas no fue solo un conflicto militar. Fue una batalla entre orgullo humano y poder divino. ¿Qué pasó cuando los filisteos capturaron el objeto más sagrado del pueblo de Dios? Lo que parecía una victoria militar se convirtió en una pesadilla divina. La guerra entre Israel y los filisteos alcanzó un punto crítico cuando, en una batalla desesperada, los israelitas decidieron llevar al campo de combate el arca del pacto. El símbolo máximo de la presencia de Dios entre ellos, creyendo que eso les aseguraría la victoria. Pero estaban equivocados. El problema no era la ausencia del arca, sino la ausencia de obediencia. El pueblo se había alejado de Dios, y aunque llevaron el arca, no llevaron el corazón. Los filisteos los derrotaron. Y lo impensable ocurrió: capturaron el arca del pacto. La llevaron como trofeo a Asdod y la colocaron en el templo de Dagón, su dios mitad pez, mitad hombre. Para ellos, era una humillación simbólica al Señor. Pero la gloria de Dios no podía ser encerrada. A la mañana siguiente, Dagón apareció caído, rostro en tierra, delante del arca. Lo levantaron. Al día siguiente, cayó otra vez, esta vez, destrozado, su cabeza y sus manos cortadas, como un cadáver sin poder. Luego vino el juicio. La ciudad fue golpeada con plagas, tumores, miedo. El caos se extendió. La presencia de Dios, que debía ser bendición para su pueblo, se convirtió en terror para quienes lo desafiaban. Asdod no aguantó. Enviaron el arca a otra ciudad filistea, y luego a otra.
pero en cada una, el juicio los alcanzaba. Enfermedades, muerte, desesperación. Hasta que comprendieron lo inevitable, no podían retener lo que no les pertenecía. Los sacerdotes filisteos aconsejaron devolverla, y lo hicieron con ofrendas de oro, rogando no ser destruidos. El pueblo que se había burlado del Dios de Israel, terminó temblando ante su poder. Después de lo sucedido con el arca hubo un guerrero que sembró el pánico al pueblo de Israel nuevamente. Pero, ¿quién era el guerrero que hizo temblar al ejército de Israel durante 40 días? ¿Qué clase de monstruo desafió a Dios y pagó con su vida? Esta es la historia del gigante de Gat y de un joven que cambió la historia con una sola piedra. Goliat no era un soldado común. Medía casi 3 metros. Su armadura pesaba tanto como un hombre adulto. Su lanza era como un madero, y su escudo, tan grande que necesitaba a otro para cargarlo delante de él. Era el orgullo de los filisteos, su arma definitiva. Un símbolo viviente de intimidación. Cada mañana, durante 40 días, se paraba frente al campamento israelita y lanzaba el mismo desafío: elijan a un hombre que luche conmigo. Si me vence, seremos sus siervos. Pero si yo lo venzo, ustedes serán nuestros esclavos. Nadie se movía. Ni siquiera el rey Saúl, quien también era alto y valiente. El terror era absoluto. ¿Quién podría vencer a semejante monstruo? Entonces apareció David. No era soldado. No llevaba armadura. Era un pastor, el menor de sus hermanos, enviado solo para llevar pan al frente de batalla. Pero cuando escuchó el desafío de Goliat, algo se encendió en su corazón. No fue orgullo. Fue indignación santa. Porque no estaba escuchando solo una amenaza contra Israel, estaba escuchando una burla contra el Dios viviente. David se ofreció para luchar. Todos se rieron. Pero él no confiaba en espadas. Su fe era su arma. Con una honda y 5 piedras lisas del río, salió al encuentro del gigante. Goliat lo miró con desprecio. ¿Soy acaso un perro para que vengas a mí con palos?, gritó. Pero David respondió: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. La piedra voló. Un solo disparo. Un solo impacto. El gigante cayó. Y con su propia espada, David lo decapitó. Ese día, los filisteos huyeron. El orgullo de Gat estaba muerto. Y un niño pastor fue reconocido como el nuevo héroe de Israel. La victoria no fue de un arma, fue de una fe que no temía lo imposible. ¿Cómo puede un pueblo tan fuerte, tan temido, tan preparado para la guerra, desaparecer sin dejar rastro? ¿Qué destruyó realmente a los filisteos, las armas de Israel o la mano de Dios? Durante siglos, los filisteos dominaron las llanuras de Canaán. Su tecnología militar, su estructura política organizada y su cultura guerrera los convirtieron en una amenaza constante para Israel. Pero había algo más profundo que los condenaba: su desprecio sistemático por Dios. Desafiaron al Señor una y otra vez. Se burlaron de sus profetas. Se mofaron de su pueblo. Capturaron el arca, levantaron ídolos y celebraban victorias como si pudieran vencer al Creador del universo. Pero con cada batalla, con cada encuentro, la soberbia de los filisteos se fue debilitando, y la justicia de Dios se iba cumpliendo. Fueron derrotados por Sansón en Gaza, quien en sus últimos momentos derribó el templo de Dagón y aplastó a los principales líderes en un solo acto de fuerza divina. Fueron derrotados por Saúl, aunque más adelante serían su ruina. Y luego, finalmente, por David, quien no solo mató a Goliat, sino que en sus campañas militares quebró el corazón de su dominio. Pero el juicio no vino solo por manos humanas. Los grandes imperios que emergieron después, Asiria y Babilonia, arrasaron con las ciudades filisteas. Una por una, las antiguas fortalezas fueron saqueadas, sus habitantes deportados, sus templos destruidos.
Y lentamente, su cultura, su idioma, su religión, desaparecieron del mapa. Hoy, no queda ni rastro de ellos como pueblo. Los asirios los dispersaron. Los babilonios los absorbieron. Y la historia selló su nombre como una advertencia. Los filisteos creyeron que podían dominar a Israel. Pero no entendieron que Israel no estaba solo. Que el Dios al que desafiaban no era un ídolo de piedra, sino el Dios viviente, el que juzga naciones, el que derriba gigantes y el que recuerda las ofensas. Su caída fue más que militar. Fue espiritual. Fue la consecuencia de un corazón endurecido que nunca se volvió atrás. Y así, el pueblo que desafió a Dios, se convirtió en polvo bajo sus pies. Los filisteos tenían todo lo que, a los ojos del mundo, simboliza el poder, tecnología avanzada, ciudades fortificadas, ejércitos formidables y hasta gigantes que inspiraban terror. Tenían estrategia, fuerza, dominio territorial, pero les faltaba lo esencial, reverencia a Dios. No comprendieron que el verdadero poder no está en la espada, sino en el corazón humilde. Que no importa cuán imponente sea una nación o cuán alto se levante un imperio, si se enfrenta al Dios eterno, su caída es inevitable. La historia de los filisteos no es solo un capítulo antiguo de la Biblia. Es una advertencia viva. Un espejo para las naciones, los líderes y los corazones de hoy. Porque todo sistema que se construya sobre el orgullo y la soberbia, tarde o temprano, será derribado. Dios no busca grandes ejércitos. Busca personas fieles. Gente común con fe extraordinaria. Como David. Como tú. Si esta historia te hizo reflexionar, te invito a dejar tu like y compartir este video. Y si quieres seguir descubriendo más historias bíblicas como esta, llenas de misterio, verdad y poder, suscríbete al canal y activa la campanita. Aquí, cada historia es más que historia, es una llamada al alma.